en Entrevistas desde Eleusis está con nosotros el psicólogo José Delgado, del canal Psicología Junguiana. En esta ocasión el tema es ¿por qué los humanos son seres insatisfechos? ¿Por qué se sienten incompletos? Y este tema ha sido objeto de análisis por la filosofía y la psicología. Por ejemplo, para estar completo, Søren Kierkegaard aduce la necesidad de Dios, Sigmund Freud señala la necesidad del amor, Jiddu Krishnamurti plantea liberar la mente de todo condicionamiento externo e interno, y Carl Jung exige el desarrollo psicológico y espiritual de una vida total y auténtica. Teniendo en cuenta esto y con ayuda de José, vamos a profundizar en este tema. José, una doble pregunta. ¿Por qué nos sentimos tan vacíos o por qué este sentimiento de vacío nos atraviesa en este mundo y época como nunca antes en la historia? Ciertamente el mundo contemporáneo se encuentra inmerso en una profunda crisis existencial que de hecho se caracteriza por un sentimiento generalizado de vacío y de falta de sentido. Este vacío no es una experiencia individual, aislada, que le ocurre a unas personas, sino que es un fenómeno colectivo, que atraviesa de hecho culturas, sociedades y generaciones. Yo diría que las raíces de este vacío pues las podemos encontrar primero en la desconexión con la naturaleza, la acelerada urbanización, el distanciamiento de los ritmos naturales, que han generado pues una sensación de desarraigo y de alienación, con respecto a la naturaleza. También la pérdida de comunidad, esa atomización de la sociedad y la fragmentación de las relaciones sociales han minado el sentido de pertenencia y el apoyo mutuo. Por supuesto, la crisis de valores que se ha instalado en nuestra sociedad, como por ejemplo con la erosión de los valores tradicionales y la relatividad moral, pues han dejado a muchas personas sin un norte claro en la vida, Este relativismo posmoderno ha provocado precisamente esto, la desorientación, la falta de un norte. Por supuesto, la precariedad económica y laboral, esa inseguridad económica y esa incertidumbre laboral generan normalmente ansiedad y un sentimiento de falta de control sobre el futuro, La soledad y el aislamiento que se han instalado también en nuestra sociedad es otro de los puntos importantes, porque a pesar de estar hiperconectados a través de las redes sociales, a través de la internet, pues muchas personas experimentan una profunda soledad y un profundo aislamiento. Las manifestaciones de este vacío existencial pues las podemos ver, por ejemplo, en el aumento de los trastornos mentales, como por ejemplo la depresión, en la ansiedad, en otros trastornos de la personalidad, por ejemplo, que reflejan de algún modo el malestar de toda una época. El consumo excesivo, ese consumismo que se convierte en una forma de llenar un vacío interior, pero a menudo genera una insatisfacción pues aún mayor, Las adicciones, como el alcohol, las drogas y otras adicciones en general, que de hecho se utilizan como mecanismos de escape de la realidad. Hay algunas personas que ese vacío existencial les lleva a un activismo y a una militancia, a la búsqueda de un propósito pues más allá de uno mismo, a través de involucrarse en causas sociales y políticas. Entonces, José, las causas que provocan el sentimiento de vacío existencial son también las formas de encubrir o escapar de la confrontación de esa crisis existencial. ¿Cómo explicarías este tema de sentirse vacíos y cómo superar esa vacuidad desde un análisis junguiano? El vacío o el sentimiento de vacío o el por qué las personas se sienten tan vacías, esto en realidad es una llamada de la profundidad a que se provoque pues, una transformación, un cambio de orientación. De hecho, si es visto de esa manera, para superar ese vacío, pues sería necesario reconocer primero la existencia de este malestar, Porque negarlo o ignorar ese vacío pues no va a hacer que este desaparezca. También habría que explorar sus causas, reflexionar sobre las razones por las cuales nos sentimos vacíos, que esto es otra cosa que, por ejemplo, en las sesiones de terapia, uno de los temas fundamentales que exploro es precisamente esto, cuáles son las causas por las cuales las personas vienen a consulta y se sienten vacías. Es importante, por supuesto, también una conexión con los demás, cultivar relaciones auténticas y significativas y no vacías de sentido.
También la búsqueda de un propósito, ¿no? Encontrar algo que nos dé sentido y que nos motive. Esto es también fundamental. Pero claro, cuando esto se busca en sustitutos más o menos externos, como puede ser el consumismo, el sexo u otro tipo de adicciones, es una búsqueda en realidad para encontrar precisamente ese propósito, pero son intentos fallidos de encontrar precisamente ese sentido y ese propósito, que solo se puede encontrar en realidad cuando la persona tiene un acceso a su profundidad, tiene un encuentro con esa profundidad. Y ese encuentro con esa profundidad se realiza a través precisamente, primero, de un trabajo con los sueños, y además del trabajo con los sueños está la meditación o la imaginación activa, digamos, el promover de alguna manera el desarrollo de esa facultad de la psique que nosotros denominamos imaginación y que tiene que ver con la creación de símbolos, incluso de mitos, que pueden dar lugar finalmente a un proyecto de vida y un propósito de vida mucho más profundo que cualquier sucedáneo externo, ¿no? Por supuesto, cuidar de la salud mental es fundamental también, y buscar un apoyo profesional si fuera necesario en momentos en los que las personas se sienten vacías y no encuentran de alguna manera una salida a ese vacío, ¿no? Por lo tanto, la crisis existencial es desde luego un desafío, pero también es una oportunidad para crecer y para evolucionar. Al reconocer el vacío y buscar activamente darle un sentido, podemos construir un mundo más humano y más compasivo. José, en ocasiones ese sentimiento de vacío se produce porque la persona no tiene un propósito de vida que sea propio y auténtico, sino que su sentido de vida está alineado con las modas pasajeras y los estilos de vida superficiales que el mismo sistema vende como una existencia feliz, plena y maravillosa. Sin embargo, todo esto es ilusorio, efímero y contraproducente a nivel psicológico, porque la gente tiende hacia esa superficialidad en vez de la profundidad y autenticidad que requieren sus vidas. Bueno, dentro del ámbito junguiano lo tenemos bastante claro, es decir, lo tenemos identificado ya, pero esto es algo que no parece que haya calado de alguna manera en la sociedad o que haya calado en determinados estratos de la sociedad. Y desde luego tampoco parece que se esté llevando a cabo dentro de los procesos de psicoterapia de muchas de las orientaciones de la psicología, digamos, actual, ¿no? Y es que, como he dicho, vivimos en una época de profundos cambios que realmente trascienden lo meramente superficial. Más allá de las transformaciones sociales y de las políticas y tecnológicas que efectivamente se están produciendo, asistimos también a una transformación en las estructuras más profundas de la realidad, en lo que podríamos denominar, utilizando el término junguiano tan acertado, en el espíritu de la profundidad, ¿no? En lo profundo. Pero en esa profundidad, en ese espíritu, que es en una realidad trascendente a la conciencia ordinaria, se manifiesta no únicamente el mundo exterior, o mejor dicho, se expresa ese espíritu no únicamente en el mundo exterior, sino también en nuestra experiencia subjetiva interior. Esa realidad trascendente, ese espíritu de la profundidad, como digo, se expresa en estas dos dimensiones, tanto en la dimensión subjetiva como en la dimensión objetiva. La conciencia individual, en circunstancias especiales, como por ejemplo en las experiencias cercanas a la muerte, en las crisis psicológicas profundas o a través de ciertos estados alterados de conciencia, puede acceder de alguna manera a esta realidad trascendente. Y esta realidad no es una realidad estática, sino que evoluciona y se transforma a lo largo del tiempo. Los cambios del espíritu y la profundidad se reflejan en un mundo o en el mundo que experimentamos, en las culturas, en las sociedades y en cada uno de nosotros. Los cambios en el espíritu y la profundidad están generando un malestar generalizado que se manifiesta de diversas formas. Primero, en la crisis de valores. La tradición judio-cristiana y grecorromana, que ha moldeado la cultura occidental durante siglos, está siendo cuestionada y transformada. Esta crisis de valores se refleja en la pérdida de sentido, en la desorientación y la búsqueda de nuevas formas de significado.
Por supuesto, el aumento de los trastornos mentales en la sociedad moderna es un síntoma claro de este malestar profundo. Los manuales de diagnóstico psiquiátrico, como el DSM o el CIE, reflejan la diversidad y la complejidad de las experiencias psicológicas que están surgiendo. O sea, ¿cuál es ese punto fundamental donde no queremos reconocer que no estamos sufriendo una crisis existencial? Es la proyección del enemigo externo, ese malestar interno, esa guerra interior que se vive y que vive la persona interiormente, precisamente entre los valores externos y esa realidad profunda, está generando de alguna manera que se proyecte hacia el exterior, generando, como digo, conflictos y divisiones sociales. La búsqueda de un enemigo externo permite desplazar la atención de los problemas internos y canalizar la ansiedad colectiva, pero esto puede dar lugar a situaciones bélicas, a guerras en realidad. El malestar que experimentamos, en última instancia, es el reflejo de una guerra interior que tiene lugar en la profundidad de la psique. Esta guerra se manifiesta tanto a nivel individual, con esos malestares en generales que llamamos trastornos mentales, trastornos de la personalidad también, como colectivo, ¿no? A nivel individual, como digo, se expresa en esos conflictos internos, en dudas, en ansiedades, y a nivel colectivo se manifiesta en tensiones sociales, en conflictos políticos y finalmente en las guerras. La conciencia colectiva o el espíritu de los tiempos refleja estos cambios profundos. El miedo y la incertidumbre que caracterizan a nuestra época son una expresión de este cambio en esa profundidad. Por eso es importante comprender la naturaleza de estos cambios profundos y es fundamental para abordar los desafíos que enfrentamos como sociedad. Al reconocer la existencia de una realidad trascendente y su influencia en nuestra vida, podemos desarrollar nuevas formas de pensar y de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Por lo tanto, uno de los puntos fundamentales, y como síntesis un poco de esto que estoy diciendo, de por qué nos sentimos vacíos y de alguna manera un modo de abordar ese vacío existencial, es precisamente el encuentro con la profundidad, el encuentro con esa realidad trascendente que habita en la profundidad de nosotros, que está muy cerca de nosotros, porque en realidad está ni más ni menos que dentro de nosotros, igual que fuera, ¿no? Y ese encuentro es precisamente el que psicólogos de orientación junguiana denominamos inicio de un proceso de individuación o confrontación con lo inconsciente, que es precisamente el inicio de un proceso que da lugar a la realización de esa totalidad que habita en el ser humano y de la cual nuestra sociedad está cada vez más enajenada o alienada. Gracias, José. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.